Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se trata la Biblia. No agregarle a la Biblia cosas que no dice, pero también no quitarle a la Biblia cosas que dice. Hay mucha gente, mucho creyente o supuestos creyentes que les gusta leer ciertos versículos, pero les gusta omitir otros. De hecho, a veces cuando tú le quieras mostrar a alguien que dice creer en su propia Biblia, no lo acepta. No. Entonces tenemos que ser muy buenos jueces. ¿Qué es un buen juez? Un buen juez es aquel que cuando se le presenta una prueba, realmente la somete al escrutinio como sometería algo que él da por bueno. ¿Me expliqué? Cuando alguien te diga, si tú tienes algo por bueno, y lo tienes algo por bueno por mucho tiempo, cuando alguien te presente algo, tú tienes que someter a ese algo con el mismo escrutinio que sometiste lo primero que tú crees, por cierto. Tenemos que ser buenos jueces. Así es, somos muy propensos a agregarle nuestras ideas imprecisas a la Biblia. Más bien deberíamos decir, Jehová ha dicho. Si Jehová ha dicho a través de su hermosa palabra, así es. No es lo que yo piense. Alguien nos dice por ahí que esta palabra que acabamos de decir, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, simplemente dicen estas personas que quiere decir amar menos. Pero el texto no me dice esto. El hecho es que la palabra de Dios dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Este es un hecho? Dios amó a Jacob y no amó a Esaú. Dios escogió a Jacob, pero no escogió a Esaú. Dios bendijo a Jacob, pero no bendijo a Esaú. Su misericordia acompañó todo el tiempo a Jacob, pero no fue así con Esaú. A Esaú aborrecí. Con el objeto de deshacerse de este incómodo texto, otros dicen que se están hablando de dos naciones. No, lo que pasa es que el texto está hablando de la nación que viene de Esaú, que son los edomitas, o de Jacob. A veces queremos encontrar cosas donde no hay. Y si esto fuera así, ¿no Dios está haciendo la diferencia entre una nación y otra? Claro que sí. Queridos amigos, hermanos, tengamos cuidado de entorpecer la palabra de Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto tal vez para ustedes sea algo común escucharlo, pero para mucha gente esta doctrina los hace temblar, los hace mordisquear los labios. No les gusta escuchar estas cosas. Esta terrible doctrina conduce a algunas personas a enojarse mucho, porque Dios amó a Jacob, este es un hecho, pero aborreció a Esaú. Y tal vez vamos a aprender esta mañana esta doctrina, y tal vez nunca lo habíamos escuchado de esta forma, y vamos a darle oportunidad al Señor que abra nuestras mentes a través de la palabra de Dios. Preguntémosle a un hermano arminiano acerca de la elección. Rápidamente, y una persona muy sabia me decía, ¿sabes qué pasa, Jorge? Que a veces la gente no sabe ni lo que dice.
nunca se han puesto realmente a masticar el concepto en su mente. Muchas personas afirman cosas, pero no han ido realmente a la Escritura y han extendido, se han hecho seguros de lo que están diciendo tiene coherencia. ¿Qué es coherencia? Que algo tenga sentido. Si afirmamos si le afirmamos a un juez que yo estaba en tal lugar, tiene que haber coherencia, tiene que haber pruebas, tiene que tener sentido lo que yo estoy diciendo. Realmente la Biblia es muy clara sobre la elección. Pero ahora pregúntenle, hermano, ¿qué es lo que te alcanzó a ti? Rápidamente él va a decir: el Espíritu de Dios fue el que me abrió mis ojos. Entonces, ¿no será que Dios, en su soberanía, Él es el que hace la diferencia entre un hombre y otro? Hermanos, mucha gente trabaja por el salario mínimo. Esa es la realidad de las cosas. Pero hay gente que gana miles de pesos. ¿Quién lo hizo así? Dios. Hay gente que nace, y decimos en México, con pañales de seda. Nacieron en un palacio real. Hay gente que nace en la pobreza. También en la providencia de Dios, Él coloca a un hombre en una posición alta y pone a otro en una posición muy pequeña. Dios ha creado a las águilas y Dios ha creado a los gusanos. Hay hombres que nacen con mentes grandiosas. Hay hombres que nacen que no pueden entender dos conceptos al mismo tiempo. Es difícil tratar de dar coces contra el aguijón. En los asuntos de piedad, Dios da más a un hombre que a otro. Hay hombres que han tenido la dicha de crecer en un hogar creyente, evangélico, en los cuales sus pasiones han sido contenidas por el Espíritu de Dios. Otros hombres han sido puestos en el lugar correcto para que se pierdan, para que ellos se pierdan. Y quiero ser específico y quiero hacer énfasis en esta cuestión. Vamos a ver dos cuestiones aquí. Vamos a ver primero la gracia divina, pero vamos a ver que el hombre es responsable por sus acciones. Muy importante esto, muy importante esto. ¿Han escuchado el dicho que dice que el hombre es arquitecto de su propio destino? Eso en parte es verdad, porque el hombre toma decisiones todos los días, todos los días. En los asuntos de la piedad, Dios ha dado más a un hombre que otro. Él le da a un ser un temperamento y una disposición que le impiden entregarse a la lujuria, pero a otro simplemente lo pone en un lugar donde se pierde. Y aún en el Evangelio, Dios, en su divina gloria, ha elegido a unos y a otros los ha dejado que ellos elijan. Aunque yo creo que la obra del Espíritu de Dios hace un llamado general a todo el mundo. Escuchen, qué importante es esto. Porque hay gente que cuando es tomada por la salvación, aunque pelea, patalea, aunque ponga la resistencia que quiera tener, aquella gracia divina cae sobre su vida y esa persona es convertida. Pero hay gente
que la misma gracia, me refiero que resiste la gracia, pero no es la misma gracia. Porque una es la gracia irresistible de Dios, aquella que no estábamos buscando, aquella que estábamos marchando en contra de Jehová, y fuimos tomados cautivos, y fuimos hechos su siervo, fuimos hechos sus hijos. Pero hay un llamado en el cual los hombres rechazan todos los días. En el camino aquí, ustedes se toparon con gente en la calle, gente que iba presurosa a algún lugar, gente que iba en una bicicleta, gente que iba a tomar el domingo para descansar. ¿Qué te hizo venir aquí? ¿Fueron acaso tus pasos o fueron acaso tus fuerzas? ¿No fue la gracia divina de Dios que te trajo a este lugar? Otros, como ya dijimos, se resisten a esta gracia que entra en sus corazones, que no actúa como esta gracia irresistible. ¿Acaso no es esto una realidad? ¿Podrá alguien negarlo? Dios trata ciertamente con algunos seres humanos mejor que con otros. Y Dios no tiene por qué disculparse. De Él son todos los siervos, de Él son todas las vacas, de Él es todo el ganado. Si tuviera hambre no vendría a nosotros. No tiene por qué mandarnos a disculparse con nosotros. Para no tener problema con esta doctrina, nada más recuerden que sin importar lo que piensen al respecto, ustedes no pueden cambiar la soberanía de Dios. Miren la vida de Jacob y lean su historia. Y voy a usar a Jacob porque de él se trata el texto. Dios amó a Jacob antes de haber nacido. Dios amó a su pueblo antes de haber nacido. Efesios 1:4. No se había abandonado todavía la casa paterna y Dios ya lo había amado. No se había alejado mucho de su casa y tuvo esta gran visión, esta escalera que estaba sentada en la tierra y que llegaba hasta el cielo, y veía a esos ángeles que subían y bajaban, y ahí estaba el Señor. Así es, Dios amó a Jacob, aun cuando fue mandado a casa de su tío, y su tío trató de engañarlo. ¿Cuántas veces Labán trató de engañarlo y perjudicarlo? Pero no pudo. Aun cuando huyó de Labán, no se le presentó Dios en sueños a Labán y le dijo: no hagas ni bien ni mal contra Jacob. Cuando los hijos mataron, Leví y Simeón mataron a la gente de Siquem porque habían deshonrado a su hermana. ¿Se acuerdan de esa parte? Y Jacob tuvo terror porque los hijos habían matado a toda esta gente, a todos estos varones. Y no fue el Señor que puso terror sobre ellos para que no dañaran a la gente de Jacob. Y cuando el hambre azotaba en la tierra de Gosén, ¿no Dios había mandado a José adelante de ellos para que ellos no perecieran? Y qué feliz fue Jacob cuando escuchó que José vivía. Y dijo: todavía iré y le veré antes de que yo muera. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó con el faraón. Esta parte me llama mucho la atención. Tenemos a un hebreo que viene de un lugar donde no hay comida, se están muriendo de hambre. José presenta a
Jacob con el faraón, que era el gobernador de toda la tierra conocida en ese tiempo, y Jacob bendice a faraón. Y como está escrito, el mayor bendice al menor. Es una realidad. Dios no amó a Esaú. Permitió que Esaú fuera padre de príncipes, pero él no bendijo su generación. ¿Dónde está la casa de Esaú hoy? Edom pereció, edificó sus moradas sobre la roca, pero pereció. No se encuentra más su nombre. El nombre de Esaú ha sido borrado del libro de la historia. Escuchen lo trágico que es esto. No tiene importancia el nombre de Esaú. Escuchen lo importante de este llamado, hermanos. Lo que tiene importancia es el llamado de Jesucristo. Todo lo demás es lo de menos. No tiene importancia. ¿De qué? ¿Quién fue Esaú? No me acuerdo de él. ¿Va a estar entre los elegidos del Señor? ¿Va a estar entre la congregación divina alabando y glorificando a Jehová de los ejércitos? No va a estar. No tiene importancia. Fue borrado su nombre. ¿Así vivimos nuestras vidas? ¿Tenemos realmente un catálogo? ¿Tenemos un lugar donde sopesamos las cosas en lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia? No lo creo. Porque damos tanta importancia a algunas cosas, pero muy poca importancia a las cosas que deberían tener importancia. El nombre de Saúl fue borrado. No tiene importancia. No me interesa. Es un hecho que Dios amó a Jacob y que no amó a Esaú. ¿Por qué amó Dios a Jacob? He ahí la pregunta. ¿Por qué odió Dios a Esaú? Vamos a responder esta pregunta y lo vamos a hacer cautelosamente. Lo vamos a hacer de acuerdo a la Biblia. Quiero que sepan que hay dos grandes corrientes aquí. Una es elección y otra es las decisiones que toman los hombres. No podemos dar la misma respuesta a la misma. Son cosas completamente separadas, aunque sí es cierto, la soberanía de Dios prevalece. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué Dios odió a Esaú? He dicho que no se puede dar la misma razón a dos cosas contradictorias. Dios tiene un pueblo elegido y hay otros que no son elegidos. Y para no fallar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la Biblia. Y vamos aquí a Ezequiel 36:22. Y vean primero, vean lo maravilloso de este texto. Y no es un texto aislado. Este texto se repite y la idea se repite en muchas partes en el Antiguo Testamento. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Dios amó a Jacob, pero no por algo bueno en Jacob. Dios amó a Jacob no porque hubiera algo bueno en Jacob. Dios amó a Jacob por su santo nombre. Porque sabemos y se nos ha informado que los gemelos aún estaban en el vientre de su madre, no habían nacido, no habían hecho ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Yo puedo decirles por qué Dios amó a Jacob. Es por la gracia soberana. No había nada
Jacob que quisiera que Dios lo amara. Al contrario, lo pudo haber aborrecido más que a Esaú. Dios fue infinitamente clemente, amó a Jacob y por ser soberano en su dispensación de esta gracia, escogió a Jacob como el objeto de su amor. Ahora vamos a ver cuál es el carácter de Jacob, cómo aparece Jacob en la Biblia. Acabamos de ver que Jacob sale de la casa de su padre después de haber engañado a su padre, después de haber utilizado este engaño y recibir la bendición, y sale huyendo para que su hermano Esaú no lo mate. Apenas sale, no se ha alejado mucho de su casa, y ahí en Aram, esa noche, al acostarse y poner unas piedras debajo de su cabeza, tiene un sueño. Y vamos a leer el texto porque es muy importante. Lo podemos ver ahí en Génesis 28 o aquí en sus pantallas, en el 28:13. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y aquí en el 20 dice, en el 18, se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, y en aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Pero quiero que vayamos aquí al versículo 20. Jacob tiene esta gran visión. Nadie puede negar que es una gran visión. Y esta gran visión viene con una gran promesa. El Señor le promete a Jacob que él va a heredar toda esa tierra, que Dios lo va a bendecir y que sus descendientes van a ser como la arena del mar, no los va a poder contar. Pero veamos la actitud del patriarca. Aquí en el 20 dice: entonces hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diera pan de comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por título, será casa de Dios, y todo lo que me diera el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Escucharon y vieron la condición? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diere, entonces este será mi Dios, y entonces voy a salvar, voy a guardar y voy a dar el diezmo a esto. Vean la actitud de Jacob. Oigan la negociación de Jacob. Dios le había dicho simplemente: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Será que se puede confiar en el Dios de los cielos? ¿Será que se puede confiar en el Dios de los cielos? El patriarca parece que lo está considerando,
Fíjese, muchos de nosotros nos hemos hecho dioses a nuestra imagen y semejanza. Muchos de nosotros nos hemos hecho dioses a nuestra imagen y semejanza. Estaba yo viendo con mi esposa una película, perdiendo mi tiempo realmente, salvando al soldado Pérez. Unos narcotraficantes de mucho dinero fueron a Irak a salvar a un familiar de ellos. Pero antes de ir a Irak, fueron a ver a Malverde, el santo de los narcos. Lo chistoso de esta situación es que Malverde es un bigotudo mal encarado igual que ellos. Se han hecho dioses de acuerdo a su imagen. ¿Puedes creer que después que Dios había hablado cara a cara con Jacob, cometiera el descaro de intentar hacer un regateo con Dios? Mientras vivió con Labán, cuán miserable fue su labor. Fíjate qué importante esto. Por ahí hay un dicho que anda muy popular en este lugar, que dicen que las circunstancias saca exactamente quién eres tú. Las circunstancias saca exactamente quién eres tú. Aquí tenemos a nuestro hermano Jacob viviendo con su tío Labán. Labán era un chueco y Jacob pues no se quedaba atrás. Él tenía sus artimañas y Jacob tenía las suyas. Tanto así que se acuerdan de aquel cosa que hizo sobre los animalitos, de las varas. En lugar de confiar plenamente en el Señor de los ejércitos, él tenía su forma de ser. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es tan importante esto? Es muy importante, cristiano, con quién te juntas. No vaya a ser que se te peguen las pulgas y empiezas a hacer lo mismo que ellos. Me da mucho gusto cuando los creyentes veo que juntan entre ustedes. Tiene que ser esto. Tenemos que juntarnos los creyentes con otros creyentes para ayudarnos, para darnos fuerzas entre nosotros. Aquí tenemos a un creyente comportándose como el incrédulo, codicioso y posesivo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora Jacob abandona la casa de Labán, no le dice nada. Jacob es salvado de Labán, porque Dios le había advertido en un sueño a Labán, pero ahora tiene un problema mayor. Jacob se está dirigiendo a ver a Esaú, a su enemigo, a su hermano. Y cuando Jacob había visto en este camino a esos ángeles que les siguen, que les salen al encuentro, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Jacob era un hombre muy listo, envió mensajeros delante de él a Esaú y le dice Jacob: ¿sabes qué? Soy un hombre muy próspero, salí sin nada, pero ahora regreso yo con mucho. Los mensajeros regresaron y le dieron el reporte a Jacob: tu hermano está viniendo allí con 400 hombres. Y Jacob se atemorizó y se angustió y volvió a recurrir a su mente. Hermanos, volvemos a recurrir a nuestra mente.
todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dividió a su gente entre 2 campamentos. Y dijo, wow, si los divido en 2 campamentos, cuando vengan sobre uno, el otro escapará. Y dijo, ¿sabes qué voy a hacer? De los animales, sacó 520 animales y los dividió en 3 partes. Y dijo, se los voy a empezar a mandar. Escuchen la oración de Jacob. Déjame ver si la tengo aquí. Ahí mismo en Génesis, donde estábamos leyendo. Y dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Dios, el hermano Jacob se humilla delante de su Dios y le dice al Señor, ¿te acuerdas que tú me prometiste todas estas cosas? Pero por si sale algo mal, voy a mandarle cosas a Esaú. Y entonces agarra estas 520 animales, los divide en 3 diferentes manadas y las va mandando una por una. Él se aparta, él divide a su familia y llega a este punto crítico donde se encuentra solo. Escúcheme, ese es el patriarca, ahora está solo. Jacob lucha con Dios. Aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, cruzó el vado de Jaboc, los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Lo impresionante de esto es, yo tenía esa idea de Jacob luchando con el ángel. Siempre tenía la idea de que Jacob era ese gran hombre que luchó con el ángel, y el ángel cuando ya lo toca y le desconyunta el muslo, y entonces Jacob se abraza de él y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Realmente Jacob no estaba buscando a ningún ángel. ¿Quién de nosotros estaba buscando a Dios? Nadie. El texto es muy claro. El ángel va a buscar a Jacob. El ángel es el que lucha con Jacob. El Señor es el que nos ha buscado a nosotros. El Señor es el que ha luchado contra nosotros y Él ha prevalecido, no nosotros. Lo maravilloso del texto es que este ángel del Señor le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Escúcheme. El ángel del Señor le pregunta a un mortal como tú y como yo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué no lo sabe todo él? Es el momento, hermanos, de confesar y decir la verdad ante Dios. Yo he pecado, yo he caído, yo he engañado, soy indigno de la sangre del pacto. Yo pensaba que Jacob había luchado con Dios, pero descubro que es todo lo contrario. Jacob no luchó con Dios, Dios luchó con él. Ahora ya no vemos a Jacob como estos grandes, como este gran patriarca.
y escuchamos la voz del Espíritu. Y escuchen, y eso es maravilloso, porque entonces, ¿qué dice en Romanos Pablo? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Todos hemos denunciado, tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Acuérdense de cómo reaccionó Jacob, el patriarca, cuando le dicen que tiene que entregar a su hijo Benjamín para llevarlo a Egipto. No dice: me has privado de mis hijos, José ya no existe, Simeón ya no existe, y ahora queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas están en contra de mí. No había ni podía haber nada en Jacob que hiciera que Dios lo amara. No había ni podía haber nada en Jacob que hiciera que Dios lo amara. No había ni podía haber nada en nosotros que hiciera que Dios nos amara. Ahora la siguiente pregunta es diferente. ¿Por qué Dios odió a Esaú? ¿Por qué Dios odia a alguna persona? La respuesta más común que todos damos es por la soberanía. Pero vamos a examinar esto a la luz del texto. ¿Creemos que Dios soberanamente, malévolamente creó al hombre con la sola intención de condenarlo? ¿Creemos que Dios es el inventor del pecado? ¿Creemos que Dios creó al hombre para destruirlo para siempre? De ninguna manera. De ninguna manera. Cuando Dios ama a un hombre es porque Dios así lo quiere. No hay ninguna razón en ese hombre. Pero no se puede dar la misma respuesta respecto a por qué Dios aborrece a un hombre. Si Dios trata con una persona severamente, es porque esa persona merece todo lo que recibe. En el infierno no habrá ni un alma que le diga a Dios: Señor, tú me has tratado peor de lo que merezco. Antes bien, cada alma perdida será llevada a sentir que tiene lo merecido, que su desastre es merecido, él mismo y no a Dios, que Dios no tuvo nada que ver con su condenación, excepto como juez, que condena al criminal, pero que él mismo atrajo la condenación por su propia cabeza como resultado de sus propias obras perversas. La justicia es lo que condena al hombre, pero la misericordia, la gracia inmerecida es lo que lo salva. Ahora, vamos a ver el carácter de Esaú. Y alguien va a decir: oye, pobrecito Esaú, perdió su primogenitura. Realmente, hermanos, ¿Esaú perdió su primogenitura? Él la vendió, nadie lo forzó. Él fue el que estaba hambriento y su hermano le dio, se la cambió por un plato de lentejas. ¿Será que eso nos puede pasar a nosotros? ¿Que cambiemos nuestro derecho por un plato de lentejas? No nos pongamos a llorar, hermanos. No culpemos a Dios. Esaú fue él mismo el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob recibió la primogenitura por decreto. Eso sí es verdad. Pero Esaú la perdió por un plato de lentejas. ¿Ejerció Dios influencia sobre Esaú para hacer eso? ¿Fue Dios el que lo confundió a Esaú para que eligiera el mal y no el bien? De ninguna manera, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Dios no es el autor del pecado. Esaú renunció voluntariamente a su propia primogenitura. Y la doctrina es que todo hombre que pierde el cielo lo hace porque él mismo renuncia al cielo. Todo hombre que pierde la vida eterna es porque él mismo la rechaza. Ahora, aquí en Juan 5:40, veamos esta escritura. Y esta escritura es muy poderosa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no quiere acudir a Cristo. El hombre no quiere acudir a Cristo. ¿Por qué es que una persona permanece siendo incrédula y no teme a Dios? ¿Por qué? Nadie es salvo por su propia voluntad, pero toda persona que es condenada lo es por su propia decisión. Hermanos, ¿cuánta gente le has hablado tú del Evangelio? ¿A cuánta gente le dices, oye, acércate? Y lo primero que sale de su boca es decir o pensar, ay, este pobre no sabe de qué está hablando. Este pobre es un religioso más. Y cada una de estas personas niega a Jesucristo. No le echemos la culpa a Dios. No se puede disfrazar el hecho de que el hombre ama el pecado, ama el mal y no ama a Dios. Aunque prediquemos del cielo, de la sangre de Cristo, aunque se te amenace con el infierno como el resultado de tus pecados, el hombre se sigue aferrando a sus iniquidades. Alguien puede decir, Esaú se arrepintió. ¿Realmente se arrepintió? ¿Notaron alguna vez su arrepentimiento? El arrepentimiento evangélico, el arrepentimiento que proviene de Dios, causa salvación. Esaú jamás se arrepintió. Las cárceles del mundo están llenas de hombres arrepentidos. De hombres arrepentidos de que fueron atrapados. No hombres arrepentidos de que van a cambiar. Montones de criminales vienen al arrepentimiento. Y dicen lo que dice el Proverbio 23:35. Me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. ¿Qué tipo de arrepentimiento fue el suyo? Tan pronto como descubrió que su hermano recibió la primogenitura, lo buscó de nuevo con arrepentimiento. Lo buscó con lágrimas, pero no lo recuperó. Ustedes saben, él vendió esa primogenitura por una sopa. Vamos a ver esta escritura. Aquí en Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ya estamos terminando, pero quiero que vean este hecho. Esaú jamás se arrepintió. Y en su mente pensó esto: voy a traerle de comer a mi padre y entonces va a regresar mi primogenitura. Voy a darle de comer a mi papá y entonces
me va a revertir, se va a revertir lo que yo hice. Y mi Padre me va a bendecir otra vez. Escuchen, esa es la actitud de todo pecador. Eso es lo que dicen los pecadores. Mira, perdí el cielo por mis malas obras, pero apenas yo cambie, lo voy a recuperar. Hermanos, eso es humano, completamente humano. Piensan, perdí esto por el pecado, pero si cambio mi forma de ser, voy a recuperarlo. He sido un borracho, pero si me inscribo a los Alcohólicos Anónimos, Dios me va a bendecir. Otro dice, soy un terrible blasfemo. Si dejo de decir palabrerías, Dios me va a regresar la bendición. Otro dice, soy un adúltero, pero ya no voy a adulterar más. Eso no funciona así. Podrás vender el cielo por unos cuantos placeres terrenales, carnales, pero el cielo no se puede comprar. El cielo no se puede comprar renunciando simplemente a estos placeres. Y aquí lo difícil, y sus mentes van a estar pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué está enseñando de esta forma? Un hombre que dice, no, ya no voy a ser borracho. Un hombre que dice, no, ya no voy a ser adúltero. La única manera de alcanzar el cielo es a través de la gracia inmerecida. Es la única manera. Tú pierdes tu alma justamente, pero no puedes recuperarla haciendo buenas obras o renunciando a tus pecados. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Tú piensas que Saúl fue un pecador sincero, arrepentido? Vean lo que dice. Cuando no pudo recibir la bendición, ¿qué fue lo que dijo Esaú? Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso no es el arrepentimiento del Espíritu Santo. Hermanos, no nos confundamos, porque hay gente que puede pensar y decir, yo soy creyente, he cambiado mi forma de ser, he cambiado mi forma de vivir. ¿Realmente eres creyente? Hermano, yo no puedo convencer a nadie de esto. Yo no puedo convencer a nadie de que sea salvo aquí. A nadie. Tú tienes que estar convencido de esto. El Espíritu Santo te tiene que convencer a ti. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? No estamos hablando de una obra terrenal. Estamos hablando del poder de Dios. Hay gente más moral que tú que se va a ir al infierno. No pensemos que esta es una obra terrenal. No pensemos que esto es algo que podamos nosotros de alguna manera alcanzar. No. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así es. Hay hombres que son así. Dicen que se sienten mal por sus pecados, pero su confesión no los saca de su pecado. Qué impresionante es esto. Se sienten mal, confiesan sus pecados, pero permanecen en ellos. ¿Y saben qué? Esto llega a ser, la situación llega a ser peor ahora. El hecho de que yo confiese mi pecado, pero no haya un cambio genuino en mí, eso solamente agrava el problema. Ahora fijémonos el carácter de Saúl. Pareciera que comenzó con arrepentimiento, como muchos de nosotros. Quiero que pongamos atención en esto. Muchos de nosotros, padres, queremos que nuestros hijos se arrepientan. Queremos que nuestros hijos sean alcanzados por Dios. Amén, ¿verdad? Pero no podemos ver cosas donde no las hay. Mira, le salió una lágrima, seguramente salvo. No, se está riendo de otra cosa.
te está retando. No es salvo. No veamos cosas. Cuando vemos el arrepentimiento de Saúl, no vemos a un hombre arrepentido. Vemos a un hombre que si no se le dio lo que quiso, va a hacer lo que él quiere. Si él pudiera haberlo hecho, hubiera acabado con la vida de su hermano. Falsa humildad, falsa conversión. Esaú vendió su primogenitura, merecía perderla, y por tanto Dios odió a Esaú. Esaú merecía que fuera odiado. Vamos a ver una escritura que me llamó muchísimo la atención. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Esa palabra preparados me llamó muchísimo la atención y la busqué en un diccionario de griego. Solo tiene una ocurrencia en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia diría. Y miren lo que significa: preparados, dispuestos, equipados. Se dice que son vasos porque ya no se consideran en el barro, ya no están en la masa, ya son unas criaturas formadas, hechas, traídas a la existencia. Dios no es el autor de preparar a los hombres para destrucción. Ellos mismos se preparan para destrucción cuando son nublados por Satanás, el Dios de este mundo, que los ciega, que obra eficazmente en ellos y los lleva cautivos a su voluntad. Y por sí mismos, por su propia maldad, dureza de corazón, rebeldía, atesoran para sí mismos ira para el día de la ira, de modo que su destrucción es de sí mismos. Hermanos, la última vez que yo leí la Biblia, yo vi que el hombre cayó por sí solo. Yo no vi que nadie lo empujara. No podemos culpar a Dios de nuestras propias decisiones. No podemos empezar a decir, no, es que Dios me hizo así. Eso está de moda hoy. ¿Por qué eres así? No, es que no, tú tomaste la decisión de ser así. No puedes culpar a Dios. Nadie te empujó. La contraparte es que cuando los hombres son salvos, Dios los hace aptos, Dios los habilita para salvación. La salvación es solamente por gracia. La condenación es por el pecado. A Dios toda la gloria por cada alma que es salvada, pero Dios no debe ser culpado por cada humano que se condene. De último, quiero que vean esta parte aquí en Mateo 25. Y es fabulosa esta parte. Después de estamos en el juicio de Dios. Quiero que vean cómo Mateo lo pone. Mateo 25. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue preparado ese reino? Desde la fundación del mundo. Pero veamos que sigue. Nos vamos a saltar hasta el 41. Y dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno?
pero tú insistes en irte ahí. Yo voy a llegar ahí. Hermanos, realmente somos constructores de nuestro destino. Me ha pasado, me he encontrado en lugares terribles en mi vida y no he tenido a quién echarle la culpa, a nadie. He volteado a mi izquierda y a mi derecha y al único tonto que he visto es a mí mismo. Yo logré llegar ahí. Hermanos, la primera vez que me mandaron a una prisión dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Y a quién le echaba yo la culpa? Bendita sea la gracia, hermanos. Bendita sea la gracia. Qué terrible sería que tú estuvieras aquí y no fueras salvo. Hermanos, y el predicador no te puede convencer. No puede convencerte. Solamente el Espíritu de Dios te puede arrebatar para su gloria, nada más Él. Así es. Hay gente que tiene problemas con estas doctrinas y busca reconciliarlas. No las tratamos de reconciliar, hermanos. Dios ha escogido a un pueblo para sí y los hombres han decidido por sí solos permanecer en el pecado. Ellos decidieron esto. Estas doctrinas son amigas, no hay que tratar de reconciliarlas. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son difíciles y a veces no puedo ver que están allí, pero hay que creerlas. Mi respuesta es: estoy obligado a presentar tan claramente este evangelio como sea posible. Pero si Dios no te da entendimiento, pídeselo a Él. Además, no se trata de leerlo, no se trata de entenderlo, se trata de creerlo. De nada nos sirve leer una cosa, entender una cosa, pero no vivir la cosa. De nada nos sirve. La Biblia es para creerla. Aunque nuestra fe tiene puntos no visibles, creemos con todo nuestro corazón en alguien que no vemos. Estamos convencidos que Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos, existimos, somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios quiere a todos los hombres. Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hechos 17. Hermanos, si ustedes perecen, esta condena está sobre su cabeza. Si perecen, si cometen esto, es su propio suicidio. Ustedes son sus propios destructores por rechazar a Cristo. Si perecen porque desprecian la primogenitura y la venden por este miserable plato de lentejas. Hermano, y termino con esto. ¿Cuánto te dura comerte un plato de lentejas? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Por 15 minutos de placer nos vamos a ir al infierno? No es posible. No, hermanos. Tenemos que venir a cuentas. La palabra de Dios nos llama a cuentas a todos los hombres. Dios ha sido tan benevolente que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo. Dios amó al mundo tanto
que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se pierda. Vengan, dice el Señor, pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, ahora será blanco como la lana. Ese es el tiempo. Hermanos, que no nos vayamos a tener una sorpresa ese día, que pensáramos una cosa y fuera diferente. Realmente quiero que pongas tu vida sobre esa balanza en la cual Dios es el que pesa más. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo, actuar en el Señor Jesucristo, movernos en el Señor Jesucristo, habitar en el Señor Jesucristo. Veo a la iglesia muy turbada, muy ocupada, con sus propias cosas, sus propias ideas. Y tenemos una labor que hacer que hemos estado descuidando. Esa es la verdad. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Solo hay una salvación. Solo hay una confesión. Jesucristo es el Señor. Que si creyéramos en nuestro corazón que Dios le ha levantado de los muertos, entonces participaremos de esta cena preciosa. Hermanos, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, pero hay frutos de arrepentimiento en mí. Hermanos, ya no perdamos más el tiempo. Esaú era el primogénito, a él le tocaba la bendición y terminó siendo peor su situación. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Vamos a pedir su misericordia de Dios. Vamos a pedir la misericordia de Dios esta mañana. Señor, yo sé que tú eres fiel. Padre, las Escrituras me hablan de este Dios que hace maravillas. Me habla de este Dios de gloria, Señor. De este Dios misericordioso. Este Dios que hasta el día de hoy está llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Y los hombres no quieren venir. No queremos venir. Padre, a la iglesia le has dado la tarea de predicar tu palabra. Nos los has puesto muy claro, que vayamos a todas las naciones y que llevemos este mensaje. Padre, pero estamos dormidos, estamos pensando en otras cosas. Y tú has sido benevolente, has sido paciente con nosotros. Padre, necesitamos de tu ayuda. Primero, para tener el denuedo de predicar tu palabra. Padre, de tener el tiempo, porque tú me has dado el tiempo, pero yo he tomado el tiempo para hacer otras cosas. Tú me has dado de lo mucho y yo he escogido el camino fácil, el camino turbio, el camino que no lleva a la salvación. Padre, cáusame volver al camino. Padre, cáusame poner los ojos en ti. Padre, oblígame, despiértame, estórbame, hazme más como tú, Señor. Padre, te pido por los jóvenes de este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Qué triste sería que creciéramos los viejos y con nosotros muriera esto, hermano. Y los jóvenes, ¿quién de ellos tomará el estandarte de Cristo y dirá: yo predicaré a este Señor que me ha salvado? Padre, estamos muy lejos, Señor.
Te rogamos por tu ayuda, te rogamos por tu misericordia. Padre, una vez más te ruego, Señor, que las cosas que me quiten el sueño sea tu evangelio, que las cosas que me quiten el sueño sea tu gloria, Señor. Padre, estoy lleno de tantas cosas del mundo, pero el mundo es como un plato de lentejas. 5 minutos después estaré en tu presencia. 5 minutos después estaré delante de un Dios vivo. Padre, permíteme presentarme como ese obrero aprobado que no tiene en nada de qué avergonzarse. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor. Te pido que nos causes a entrar, que nos forces a entrar, que nos forces a hacer más y más, Señor. Padre, gracias por decirnos en tu palabra que el que ha comenzado la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. Padre, te doy las gracias, te doy la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.